¿Qué tienen en común ingenieros, periodistas, literatos, diseñadores e historiadores? No lo sabemos. Pero nosotros nos reunimos para hablar de libros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Me Provoca un Libro. Hola, bienvenidos a una nueva edición pandémica de Me Provoca un Libro, que después de bastantes meses nos convoca nuevamente, aunque debemos revelar que ya habíamos intentado hacer nuevamente nuestro club, pero las condiciones técnicas no nos lo habían permitido. Sin embargo, aquí estamos nuevamente, José, Carol, Juliana, Caro Contreras, Carol Lancheros, bienvenidos y bienvenidas a Me Provoca un Libro para hablar esta sesión de, un libro distinto a los que habíamos compartido previamente, y pues que ojalá nos pongan nuevamente en sintonía de retomar nuestro club de lectura. Entonces, buenas tardes para nosotros acá en este momento. ¿Cómo van? Hola, Alejandro, bien. Hola, todo muy bien. Vivos, sí, ¿no? Importantísimo eso. Estamos sobreviviendo, Dios mío. Pero bueno, lo bueno es que la literatura nos permite también salirnos un poquito de estas realidades un poco extrañas, y pues justamente por eso queremos hoy compartir este texto que se llama Libro de Hallazgos de, ahora se me perdió la autora, Dios mío, Jessica Chiquillo, que es una autora de Barrancabermeja, Colombia, y pues que nos propone también una apuesta un poco distinta en esta literatura. Entonces, para darnos ese contexto de cómo es este cuento, esta historia, Carlos nos va a compartir un poco sobre Libro de Hallazgos. ¿Cómo es el cuento? Me provoca un libro. Bueno, estoy muy contenta por presentar este libro de hallazgos. Uno, porque hay un tema de vida que me conecta con el contenido de este libro, y es que su protagonista es una bibliotecaria, y desde hace varios años yo también soy una bibliotecaria. Y dos, porque estamos moviéndonos de género literario. Yo creo que en este club hemos leído cuento, poesía, novela, y ahora nos encontramos frente a un diario. Entonces, hacer una historia del género del diario no sería posible si no hiciéramos mención de los diarios de viajes. Estos documentos que cuentan qué se van encontrando los navegantes que vienen a América, qué pasa cada día, cómo está el mar, la salud y qué pasa al llegar a tierra. Digamos, esa es una idea fundamental con relación al origen de este género, pero quisiera centrarme, dado que estamos leyendo a una mujer, en un top 5 de diarios escritos por mujeres. De alguna manera, para pensar a Jessica Chiquillo, creo que es importante ubicarla como una heredera de todas las mujeres que antes de ella han escrito diarios, y me parece muy interesante pensar esa lista a partir de tópicos clásicos de la literatura. Entonces, digamos como un primer tópico, tendríamos el tópico de la guerra, que pues es uno de los más explorados, digamos, por la literatura clásica, y creo que los diarios de Marguerite Duras estarían ubicados ahí. Marguerite Duras es una escritora francesa que va a observar lo que sucede al final de la Segunda Guerra Mundial, digamos, los últimos días de la Segunda Guerra, y pues cuando ya se ha acabado la guerra, qué es lo que pasa con la sociedad en la que ella está viviendo. Un segundo tópico pues sería el del amor, y sería muy difícil pensar este tópico sin el trabajo de Anaïs Nin, una escritora francesa que, digamos, empieza a destacarse por hablar del erotismo de una manera franca, directa y rompiendo convenciones de su época, al referirse, por ejemplo, al poliamor o al incesto durante la primera mitad del siglo XX, entre otras, causa por la cual pues sus diarios son censurados durante muchísimo tiempo. Bueno, un tercer tópico sería el de la muerte,
y creo que es imposible no mencionar el diario quizás más conocido en Occidente, todo un bestseller literario, y es el diario de Ana Frank, que cuenta cómo una niña se esconde de los nazis y al final es atrapada y llevada a un campo de concentración donde pues terminará muriendo. En relación con el ser político, ¿no? Como ese despertar, digamos, de lo político en el humano, vamos a encontrar los diarios de Susan Sontag, una pensadora estadounidense crucial en la segunda mitad del siglo XX y pues que digamos hoy sigue siendo muy muy importante en el mundo académico. Y finalmente el diario de Virginia Woolf, que adquiere un valor literario enorme gracias a la exploración que esta escritora inglesa hace de la literatura, el mundo artístico y editorial, y que también incluye, digamos, matices de su relación con la locura, que fue una situación que ella padeció, por la cual estuvo recluida, y pues digamos que será un poco, de alguna manera, la causa por la que terminará suicidándose hacia principios de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero este libro no es tan trágico, ni, o sea, no es un diario sobre el suicidio, ni nada por el estilo. Pues más bien me gustaría, no sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes también nos da un poquito de contexto de qué va la historia, antes de que Juliana también nos cuente un poco más el contexto histórico de ese texto. Entonces no sé quién se atreve a contarnos un poquito de qué va o a qué se refiere pues este diario, este libro de hallazgos. Pues también a entender un poquito, para entender más bien un poquito pues de qué trata. Bueno, pues este libro de hallazgos es un diario de una bibliotecaria que durante 6 meses trabaja en la biblioteca de un colegio y va contando como sus días alrededor de lo que sucede en esta biblioteca y todo lo que pues trabaja o lucha de alguna manera con ciertas cosas que solo suceden en las bibliotecas y que quizá solo es claro para pues una persona que trabaja en el mundo de los libros. Es como un recorrido no solo por su trabajo, sino también por unas experiencias que ella va viviendo y como el inicio de una experiencia que termina como muchas cosas en la vida, ¿no? En el que vivió muchas cosas, pero que al final pues no, quizá no era lo que ella esperaba, no sé, por ahí va. Muy bien, entonces con ese contexto, digamos, de lo que encontramos nosotros en ese libro de hallazgos, me gustaría, Juli, que nos dieras el contexto ahora de cuál es la historia de esta historia. La historia de esta historia. Este trabajo tan bonito que se llama Libro de Hallazgos de Jessica Chiquillo, hay varias cosas que quiero resaltar. Primero, bueno, es un libro súper reciente, es un libro del 2019 que está, yo creo que retomando temas que ya habíamos tocado en sesiones anteriores de nuestro club, en esta onda de escritores colombianos que tocan otros temas, que encuentran otros enfoques para hablar de la realidad de nuestro país o de las múltiples y complejas o sencillas y bonitas realidades que uno puede ver en este país. En este caso, como ya nos decía Caro Contreras, pues es la realidad, la vida diaria, lo cotidiano y lo extraordinario que hay dentro de lo cotidiano en la vida de una bibliotecaria de una institución, parece pues como primaria, tal vez, primaria, secundaria, muy posiblemente en un lugar cálido, porque pues las termitas o el comején, que es uno de los personajes recurrentes de esta historia, pues se da mucho más en esos climas y seguramente tiene que ver con la experiencia de ella, que fue promotora de lectura en la Casa del Libro Total, que es un centro cultural muy importante en Barranca Bermeja, en Santander, de donde además Jessica es oriunda, si bien ha hecho todos sus estudios aquí en Bogotá. Y a mí lo que me gusta de esta historia también es que nos pone a pensar mucho acerca de las bibliotecas y tal vez ese es como el contexto histórico que me gustaría plantearles hoy y tiene que ver con
cómo se fueron democratizando y cómo de sitios casi sagrados, místicos, como envueltos en un aura de misterio, así como el nombre de la rosa o cosas de ese estilo, pues se convierte en un sitio donde entran los niños, los perros, los comegenes, pero aún así el bibliotecario es este personaje que hace un gran esfuerzo por seguir manteniendo esta aura de sacralidad casi que tienen las bibliotecas. Y que están muy pegadas también pues a los aspectos religiosos. En el caso del cristianismo, pues las bibliotecas eran un mandato dentro de los conventos o los monasterios de los benedictinos, y se establece que la primera biblioteca pública en Europa, al menos, fue establecida hacia 1789 por Carlomagno. Y a partir de ahí, luego ya con la difusión del libro, pues cada persona puede empezar a tener su biblioteca privada, y eso también como que le va cambiando un poco el aura de este lugar donde solo unos cuantos elegidos pueden entrar y acceder a unos conocimientos prohibidos o vedados o demasiado especializados. Pues en la medida en la que hay más libros y hay más acceso a ellos, ya uno puede crear en su casa su biblioteca y puede personalizarla, y los libros puede forrar como quiere, en cuero, en el color que le apetece, y uno ve estas bibliotecas de aristócratas de los siglos XVIII, XIX que tienen un montón tomos, todos igualitos, súper bonitos, pero también uno encuentra pues en su casa ahora toda esta multitud de cosas tan variadas como los libros que tuvo de adolescente o que le tocaba leer en el colegio, hasta estas cosas más en las que uno quiere enfocarse más por su amor a la literatura, o bueno, según su profesión también, o el oficio que desempeña. Y aún así como que las bibliotecas nos siguen pareciendo un lugar de encuentro con nosotros mismos, un lugar de encuentro con el conocimiento que ha venido desarrollando la humanidad a lo largo de la historia, o con la imaginación. Estamos hablando de toda la literatura y lo fantástico, y un encuentro con otras personas, y eso también creo que es importante de esta historia en particular, y cómo nos muestra que si bien no es el sitio en el que más van los niños y semi abandonado a ratos, y ella está sola lo suficiente como para poder hacer su diario, pues es un sitio en el que los niños también encuentran, estudiantes de colegio encuentran a una persona que los guía, que les va dando como esos anzuelos para engancharse con la lectura desde lo fantástico, desde lo académico netamente, y que convierte a la biblioteca del bibliotecario o bibliotecaria aún en personajes y en lugares que siguen siendo importantes en nuestras vidas, y que aunque parezcan arcaicos para algunos, siguen recogiendo muchos sentimientos muy bonitos, y que yo creo que ella lo transmite muy bien en esta historia que nos cuenta en su libro de hallazgos. Bueno, con este contexto sobre la historia del libro de hallazgos, pues entonces los invito para que discutamos ahora sí qué ha sido lo más provocativo, qué fue lo más provocativo de esta lectura. Entonces no sé si arrancamos por ejemplo con algún fragmento para que los oyentes también conozcan un poquito del estilo, de cómo está escrito este diario, y a partir de eso sí empezamos a hablar sobre el libro de hallazgos. Bueno, sí, yo quiero compartir una cartica que se encuentra dentro de este diario. Sería como la página, no sé, 48 y medio, porque es así especial esa paginita. Entonces la carta dice: Asunto Comegén. Un cordial saludo. Quería informarles que hoy estuve revisando las cajas que aparecen en la bodega de la biblioteca, y muchas de ellas tenían termitas, lo que vulgarmente conocemos como comején. Solicité ayuda para poder reubicarlas. Varias carpetas y libros nuevos que estaban guardados en esas cajas se encuentran totalmente consumidos por el comején. Adjunto las fotos del material que sacamos de la bodega. Los libros infectados los metí en una bolsa plástica en espera de que me autoricen para sacarlos. No es nada recomendable tenerlos en la biblioteca porque podrían contaminar los demás libros. Hace 2 semanas se hizo una fumigación en algunas áreas de la biblioteca donde había presencia de termiteros, sobre todo en los estantes contra la pared. Sin embargo, quisiera llamar la atención sobre la importancia de hacer un control de plagas periódicamente
puesto que la presencia de esta plaga en la biblioteca amenaza la conservación de los libros y no podemos prescindir de él.